Bienvenidos a este podcast educativo realizado por los alumnos Rey Manuel de la Cruz Correa y Manuel Sarao Cruz. Mi nombre es Rey Manuel. Hola, soy Manuel Sarao y en este episodio hablaremos sobre un tema muy importante: mujeres ilustres en el mundo. A lo largo de la historia, muchas mujeres han realizado grandes aportaciones en diferentes áreas, como la ciencia, el arte, la política, la educación y la diferencia de derechos humanos. Sin embargo, durante muchos años las mujeres no tuvieron las mismas oportunidades que los hombres para estudiar, trabajar o participar en la sociedad. A pesar de estas diferencias, algunas mujeres lograron descartar y cambiar la historia gracias a su talento, inteligencia y perseverancia. Hoy hablaremos sobre algunas de estas mujeres que dejaron una huella muy importante en el desarrollo. Marie Curie. Comenzaremos hablando de Marie Curie, una de las científicas más importantes de la historia. Marie Curie nació en Polonia en el año 1867. Desde pequeña mostró un gran interés por el estudio y el conocimiento, así como mi compañero Reynolds. En esa época era muy difícil para las mujeres estudiar en la universidad, por lo tanto tuvo que mudarse a Francia para continuar su educación. Y en París estudió física, matemáticas y más tarde comenzó a investigar sobre un fenómeno llamado relatividad. Me parece igual que en muchos programas, es muy famoso igual. Se hace referencia en ella en programas, en películas, sobre una científica muy intelectual. Por ejemplo, en programas populares, podría decir uno que es Los Simpsons. En un episodio se alberga esta mujer tan intelectual, usándolo de referencia como una persona muy importante. Igualmente en cómics se ha usado esta persona como fantasía, una mujer que, al igual que muchos hombres, en la época que vivió Albert Einstein, un científico muy importante, que entre muchos hombres, ella como mujer también pudo destacarse sin importar el género, que hasta el día de hoy sus aportaciones científicas pues han impulsado y siguen prevaleciendo al día de hoy. Gracias a sus investigaciones descubrió dos elementos químicos muy importantes: el polonio y el radio. Sus descubrimientos permitieron avances importantes en la medicina, especialmente en tratamientos contra el cáncer. Marie Curie recibió dos premios Nobel, uno en física en 1903 y otro en química en 1912, convirtiéndose en la primera persona en lograr este reconocimiento dos veces. Su trabajo abrió las puertas para muchas mujeres en el campo de la ciencia. Frida Kahlo. Otra mujer ilustre es Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas más reconocidas del mundo. Frida Kahlo nació en 1907 y desde joven tuvo una vida llena de dificultades. A los 18 años sufrió un grave accidente de autobús que le causó muchas lesiones y obligó a pasar largos periodos en recuperación. Durante este tiempo comenzó a pintar como una forma de expresar sus emociones, su dolor y su identidad, al igual que como muchos artistas buscan la manera de cómo expresar sin hablar, ya que en el arte, como en la música, en el baile, los artistas son poco expresivos, pero podemos también decir que la manera en que ellos se expresan es muy especial, ya que lo hacen con sus obras y de manera creativa. Sus pinturas caracterizaban por mostrar elementos de la cultura mexicana, así como su propia vida y sus experiencias personales. Hoy en día sus obras se exhiben en museos en todo el mundo y se ha convertido en un símbolo de fuerza, identidad y creatividad. 3. Malala Yousafzai. Ahora hablaremos de una mujer más recién que ha luchado por la educación.
Malala nació en Pakistán en 1997 y desde muy pequeña defendió el derecho a las mujeres y a las niñas a asistir a la escuela. En su país existían grupos que prohibían a las niñas estudiar. Malala comenzó a hablar públicamente sobre la importancia de la educación, lo que convirtió en una figura reconocida. En el año 2012 sufrió un atentado debido a su activismo. Afortunadamente sobrevivió y continuó defendiendo la educación de las niñas en todo el mundo. En 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la persona más joven en recibir este reconocimiento. Y al día de hoy igual muchas personas, por ejemplo en el caso médico, que los periodistas hoy en día pues son tentados contra el crimen y la violencia en México. Que todos los días lo vemos en las noticias, que como las personas que expresan una verdad que todos sentimos son las personas que sufren la violencia en primera persona, ya sea por el gobierno o el mismo crimen. Son esas personas que dan a conocer la verdad, los periodistas, los que sufren en carne propia de eso, ese mismo reportaje que ellos viven. ¿Qué opinas, compañero? Pues yo opino que a veces como personas nos queremos expresar en una... Por ejemplo, las personas a veces nos expresamos, que yo sé, en el reportaje, ¿no? Queremos expresar nuestro amor en el reportaje, pero hay personas que no lo ven de esa manera. Hay personas que lo ven de esa manera porque tienen esa envidia, o a veces simplemente no le importan los derechos de las demás personas, y eso a veces puede ser muy malo pues para la salud o para algunas cosas así. Pues Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana nació en otra mujer muy importante en la historia de México fue Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz nació en 1651 y desde niña mostró una gran inteligencia y amor por el conocimiento. Aprendió a leer y a escribir desde muy pequeña y se interesó por la literatura y la filosofía y ciencia. En una época donde las mujeres tenían pocas oportunidades para estudiar, Sor Juana luchó por el derecho de las mujeres a la educación. Sus poemas, ensayos y obras literarias la convirtieron en una de las escritoras más importantes de la historia en español. Rosa Parks. También es muy importante mencionar a Rosa Parks, una mujer que luchó contra la discriminación racial. Rosa Parks nació en Estados Unidos en 1913. En esa época existían leyes que obligaban a separar a las personas por su color de piel, especialmente en lugares públicos. En 1955, Rosa Parks se negó a ceder su asiento en un autobús a una persona blanca. Este acto de valentía se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Gracias a estas acciones como la suya, comenzaron importantes movimientos que buscaban la igualdad y el respeto para todas las personas. Como hemos visto, muchas mujeres han tenido un papel fundamental en la historia de la humanidad. Desde la ciencia hasta el arte y la defensa de los derechos humanos, las mujeres han demostrado que pueden lograr grandes cambios en la sociedad. Las historias de estas mujeres nos enseñan que la perseverancia, el esfuerzo y la valentía no pueden separar muchos obstáculos. También nos recuerda la importancia de seguir luchando por la igualdad de oportunidades, superar muchos obstáculos. Esperamos que este podcast haya sido interesante y que los motive a conocer más sobre mujeres que han cambiado el mundo. Nos despedimos, somos alumnos del ENSAT. Gracias.